Bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Felicitaciones, todo el trabajo que están haciendo. Da gusto ver investigación que nace del propio país y que resuelve problemas locales. Le agradezco a todos también, a las autoridades, a los amigos, productores, colegas, productores asociados, en fin. Y le agradezco en general la paciencia. Yo voy a tratar de entregar herramientas. Yo represento un equipo de trabajo, liderado en este caso el área profesional por Raimundo Cueva. Represento al área agrícola, liderada por Felipe Irarrázaval, y también la gerencia liderada por Isabel Widmer. Así que vamos a ver si esto resulta bien. No puedo dejar de partir diciendo que muchas veces se habla de sostenibilidad o sustentabilidad y no se sabe de lo que se está hablando. Yo les traemos una buena noticia. Nuestros estudios de sostenibilidad, donde llevamos ya trabajando más de 10 años, han demostrado que a través de un manejo racional del agua, de la fertilización, del uso, de la recuperación de la rizósfera, tenemos huertos más rentables. Y eso es ser sostenible. Sostenible es, de alguna manera, el equilibrio entre lo social, lo económico y lo medioambiental. Y eso nosotros lo llamamos la fruticultura responsable. ¿Y por qué queremos hacer el hincapié? Porque tal como hace 25 años llegaron diciendo que teníamos que hacer las buenas prácticas agrícolas. Oye, tú tenés que analizar las aguas, tienes que tener un baño. Bueno, más temprano que tarde nos van a pedir ser sostenibles, que es muy distinto a la sustentabilidad. La sustentabilidad, su foco es lo medioambiental. Por ende, ser sostenible es el mejor negocio. ¿Y qué ocurre cuando nosotros somos sostenibles? Somos capaces... Oye, esto no es un problema de uno, ¿eh? Un clic, ahí sí. ¿Cómo podemos ser sostenibles con un clima cada vez más adverso? Yo escuchaba a los grandes exponentes que tuvimos en la mañana y la verdad es que efectivamente tenemos un kiwi que no es tan bonito, pero hay dos cosas que nos juegan en contra. Uno es que de las 7.500 hectáreas, 6.000 tienen más de 25 años, 30. Y no todos han cuidado los huertos con la debida cuidado que hoy día incluso tenemos conocimiento. Y tenemos un clima cada vez más hostil. Por eso nosotros hemos invertido en la pirámide y hemos puesto como objetivo tener una planta cómoda. Y eso tiene que ver con yo, en este caso, que soy el que cada vez menos veo mis plantas, apoyar fuertemente hacia arriba para que nuestros trabajadores cada vez se capaciten más, cada vez entiendan más lo que están haciendo. Si cuando uno hace una OTEC y explica una poda y le da un carné de poda al trabajador, le cambia de alguna manera la percepción que tenía de la poda. Y ese es un trabajo que tiene que ver con la sostenibilidad, sin duda. Es el ámbito social. Y obviamente, cuando nosotros nos proponemos hacer un foco en nuestros trabajadores, ¿quiénes son los que más ven la planta? Son ellos. Están todo el día en el huerto. Bien. Entonces, dado que queremos tener una planta cómoda, bueno, ¿qué nos ha pasado los últimos años? Mostraron muchos gráficos. Yo quiero mostrar, nosotros tenemos alrededor de 700 hectáreas de kiwi, asesorados, propias, etc. Fíjense lo que ha pasado con los números de días sobre 32 grados en diciembre. ¿Qué ocurre en diciembre? La división celular, ¿no es cierto? ¿Y qué modela la división celular? Cuando hay un estrés. El kiwi viene ¿de dónde? De un sotobosque, donde hay unas lluvias permanentes, China, ¿no es cierto? Humedad relativa 99%, 95%. Y la trajimos a un clima hostil, que cada vez se pone más hostil. Entonces, lo que hemos visto es que hay una asociación directa entre los últimos
veranos que hemos tenido de altas temperaturas, salvo, yo diría, un mes, que es el penúltimo, pero que en ese mes tuvimos lluvias de verano con una pérdida del potencial productivo calibre. Y ahora lo estamos recuperando. ¿No es verdad? Ahora lo estamos recuperando. Cuando nosotros tenemos temperaturas extremas, el kiwi cierra los estomas y la fruta no crece. Eso lo tenemos medido. Las tasas del kiwi son de 0,3 a 0,5 gramos. En ese día es 0. Entonces tenemos que trabajar este tema de manera que la planta la volvamos a la comodidad. Sin duda que los retornos nos han ayudado. Aquí están los mismos huertos, la misma cantidad de fruta y no sé si se acuerdan de este año, el 13-14, tuvimos una mega helada y llegamos a el histórico dólar por kilo. Bueno, ahí está la evolución que la mostraron, pero fíjense en algo que lo mostramos en nuestro seminario, que el kiwi en general es estable productivamente. Es estable, mucho más que la cereza. Entonces, cuando nosotros vemos que hemos tenido una ola creciente de precios y eso ha significado mayor ingreso, bueno, yo veía que en general aquí se están produciendo oportunidades. Y quisimos contar de alguna manera cuáles son nuestros pilares para que, por un lado, los huertos que ya están, los llevemos a producciones competitivas y cómo vamos a armar los nuevos proyectos. Este es un caso de varios, donde hemos tomado huertos que por un mal sistema de riego, por una lógica de poda errada, en fin, por muchas variables, estaban en una situación, yo diría, casi terminal. Este es un caso real, un huerto que estaba en 22.000 kilos, 30, 20, y a través de un manejo sostenido, el kiwi responde muy rápido cuando está cómodo. Lo llevamos a producciones de 50, 43, 48, 42 toneladas, y obviamente esto tiene que ir acompañado de buenas curvas de calibre. Estas fueron las curvas que tuvo este huerto las 2 últimas temporadas, y con materias secas y sólidos finales, que es muy importante medirlo, bien competitivo. ¿Cuál fue el eje para lograr esto? Bueno, nosotros decimos que una de las cosas clave en esta planta, que es muy riego dependiente, es saber regar, y eso parte por una lógica de riego. Me voy a profundizar en eso con los estudios que estamos haciendo con CDTEC. Ya llevamos varios años y hemos demostrado que si no tenemos una lógica riego, nutrición, raíces eficiente, no podemos producir buena fruta. Y voy a volver a las temperaturas críticas. Cuando tenemos temperaturas críticas en el mes de diciembre sobre 31 o 32 grados, el kiwi está en división celular. ¿Y saben lo que pasa? En vez de crecer polar, crece ecuatorial. Entonces, por ahí empecemos a entender por qué nuestro kiwi es tan feo. Primero, porque a veces, por muy bien que reguemos, podemos mitigar eso, pero no va a quedar un kiwi 100% cilíndrico. Ya vamos a hablar de la ecozona y vamos a hablar también de la degradación de los huertos por enfermedad de brazo, que también eso atenta con la cosmética de la fruta. Miren, Juan Pablo acá se quejaba, pero impresionante, de que hace 20 años decía, oye, pero si esto ya lo sabemos, nosotros hemos transmitido hace muchos años, más de 20, que el kiwi tiene que ser una polinización mixta. Vean ustedes lo que está pasando con la abeja. Antes teníamos 0,8, una abeja por metro cuadrado, hoy día estamos en 0,5. Antes teníamos 40 abejas con polen de kiwi por piquera, por minuto, hoy día estamos en 12, 14. O sea, no podemos confiar en las abejas. Tenemos un clima hostil, cambiante, y como van a ver más adelante, hemos avanzado mucho en ese aspecto. También nos hemos caído, también hemos cometido errores, pero hoy día sí sabemos cómo tener un buen producto para aplicarlo en nuestro huerto. ¿Y de qué forma lo estamos aplicando? Y aquí hay un temazo que tiene que ver con la rizósfera, ¿no es cierto? Nos quejamos muchas veces de que el cambio climático afecta a la atmósfera. Bueno, pero también abajo existe una capita que interactúa con los hongos y bacterias que estaba muy degradada y la hemos ido recuperando.
Otra cosa muy sencilla que la aprendimos, ¿no es cierto?, de nuestro amigo Jaime Berenguer, es que empezamos a hacer mugrones. Oye, y a través de esta técnica, muy utilizada en las vides, empezamos a llenar los espacios improductivos. Cuando uno hace un ensayo en huerto antiguo, probablemente a Matías, a Jordi le ha pasado que cuando uno proyecta la planta llega a 50 toneladas, 55, 60. Pero el problema es que los espacios improductivos son muy difíciles de llenar. Y con el formato que teníamos de planta, antes que aparecieran las plantas terminadas, tampoco podíamos llenarlo. Entonces los mugrones han sido una tremenda herramienta para recuperar estos huertos. Bueno, aquí está nuestro gran enemigo silencioso, Sterium purpureum y otros hongos asociados, que también tienen que ver con la forma de la fruta. ¿Y por qué? Porque cuando yo tengo una planta que ya tiene plateado, que son el 99% de todos nuestros huertos, con el tiempo va perdiendo los haces vasculares. Por eso las plantas reaccionan y brotan de abajo, y por eso hacemos los multiejes. O bien también nos defendemos con las extensiones, ya no tenemos esa rigidez de tener que salir del brazo, pero el concepto es llenar espacio con raíces activas. Y volvemos al tema hídrico. Regamos bien, tenemos una buena lógica, pero en enero esas plantas empiezan a mostrar que la fruta toma otro aspecto. Claro, porque están taponeadas. Y eso es una realidad que de alguna manera tenemos que convivir con ella, con estas 6.000 hectáreas. De la rizósfera, bueno, este es algo bastante nuevo, lleva 25 años en el mundo, nosotros lo tomamos hace 10 años, empezamos a inocular con hongos que están asociados, ¿no es cierto?, con las raíces y forman simbiosis con bacterias rizogénicas y empezamos a tener resultados sumamente interesantes. Solamente voy a mostrar los últimos relacionados con planta cómoda y con la conductancia estomática. ¿Por qué es importante esto? Porque en la medida en que yo estoy lejos del umbral que hemos establecido como límite para que la planta haga fotosíntesis y por ende crezca la fruta, con estas inoculaciones en el tiempo hemos logrado tener una planta más cómoda, a pesar de que no hemos visto en este ensayo diferencias estadísticas, sí vemos que consistentemente estamos en una mejor situación. Y esto se puede aplicar a través del riego y se puede aplicar año por medio, en fin. Otro aspecto sumamente interesante para mejorar rizósfera son los péptidos y azúcares estimulantes de rizósfera. Fíjense que aquí sí que hemos tenido resultados con estadísticas significativas y claramente lo que uno ve también en el huerto, en la observancia, es que tenemos una planta que se ve más activa, hay más ápice, hay más crecimiento y de alguna manera, volvemos al tema, cómo yo me puedo defender para que finalmente eso se traduzca en una mejor ganancia de peso. Y cuando nosotros también vemos la productividad, si bien no encontramos diferencias significativas, sí claramente hay un efecto en la productividad. Y fíjense que si lo comparamos con la temporada pasada ha sido consistente. Este año no tuvimos diferencia con los péptidos en calibre, pero sí tuvimos en producción por hectárea proyectada, pero la temporada pasada tuvimos una diferencia numérica por la variabilidad, no dio estadística, pero de 89 promedio 107, es una muy buena noticia. Siguiendo un poco con planta cómoda, ahí están las curvas calibre, o sea, claramente lo que también hemos visto, no sé si es tan bueno o no, pero finalmente hemos visto que en algunos casos el T1 logra que cierta fruta que normalmente la raleábamos llegue a calibres 36, 39, 42, que si bien no son los calibres más apetecidos, pero sí componen una canasta comercial hoy día real y que hay que satisfacer. Esto sí también es muy interesante. El uso de nanopartículas. Las nanopartículas son la millonésima parte
de un kilo, o sea, no, la 1000 millonésima parte de un kilo. O sea, son partículas muy pequeñas que actúan como coadyuvantes, se usa mucho en medicina y esta empresa nos pidió validarla para acompañar al tratamiento normal que hacemos de hormonas. Y yo escuchaba esto de que ojalá no abusemos de la hormona, totalmente de acuerdo, pero yo quiero recalcar acá, fíjense las dosis que ocupamos de hormona. 2 ppm es la dosis más baja. Y fíjense la diferencia que marca la nanopartícula en términos de kilos por planta. Nuevamente no encontramos diferencias significativas ahí, pero sí una tendencia. Pero donde realmente nos abrió los ojos es que hubo una diferencia en el calibre sustantiva. Y esto es una buena noticia porque podemos entonces producir fruta más sostenible, podemos bajar las dosis de clorfenurón que cada vez nos aparece más en los residuos y cada vez nos limita más los mercados. Entonces, creo yo que acá hay un camino súper interesante a seguir desarrollando. Si bien la presión, como ustedes ven, no hubo una diferencia hacia abajo, la verdad es que la presión al inicio, comparto plenamente lo que se decía en la mañana, no es nuestro tema. Nuestro tema es buscar homogenizar el huerto y tener por lo menos 7 bricks para partir. Si por ahí vamos caminando. Aquí hubo una diferencia muy notoria en el calibre. Bueno, quiero a mucho orgullo mostrarles este trabajo que lo vio Matías, ¿no es cierto?, en el simposio de Kiwi, lo presentó Raimundo Cueva. Lamentablemente no está nuestro profesor Zófoli, pero hubieron 2 entidades en el último congreso de Kiwi realizado en Nueva Zelanda, ¿no es cierto? Fue el profesor Zófoli y Abu Dicía y Raimundo Cueva junto al director del CIM, Luis Ahumada, fueron a Nueva Zelanda a presentarlo. ¿Cuál era nuestra tesis? Mira, el kiwi hay que atacarlo por arriba. Y créanme que los drones es algo que no es futuro, es presente. Si logramos aplicar un bioestimulante que disminuya la temperatura de la canopia, vamos a estar mejorando, obviamente, todo lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, de una planta que pueda generar una mejor resistencia al estrés. Y efectivamente, si uno ve en la práctica lo que logramos fue una diferencia importante. Vamos para acá. Ahí. Ya vamos a hablar del riego. Ahí. Que sí nos dio significancia. Bajamos casi 4 grados la temperatura. Y aquí hay un camino a desarrollar, de todas maneras. Nosotros hemos trabajado también mucho la electroturbo y les puedo decir que de los 1.200, 1.500 litros por hectárea estamos en 600. O sea, imagínense lo que eso es sostenibilidad, o sea, huella carbono, huella al agua, stakeholder, ¿no es cierto? Tengo un tractorista cada vez más feliz, 2 tractores en uno y además menores dosis, pero ese tema tenemos que trabajarlo con las autoridades porque hay una enorme etiqueta. Pero ahí tenemos que empujar como industria, porque es una realidad. Hemos medido los multiresiduos y tenemos mejor depósito con 700 litros con un 30% menos de dosis. En un programa, ojo, de $3.000 por hectárea estamos ahorrándonos $800. Entonces hay todo un tema aquí para desarrollar. Por temas de tiempo no lo puedo profundizar, pero sí lo dejo. Bueno, ustedes saben que nosotros partimos con CDTEC hace ya 14 años con la sonda y hicimos algunos trabajos de déficit hídrico controlado en kiwi que fueron un desastre. Tuvimos pérdida de calibre, pérdida de materia seca porque no lo supimos hacer. Pero con el tiempo empezamos a darnos cuenta, y creo yo que hay que reconocer el mérito de Alejandro de insistirnos. Yo le dije, mira Alejandro, hagamos un macro ensayo. Te paso 4 hectáreas, 2 hectáreas van a ser con Audicía y 2 con tu sistema. Bueno, y miren lo que logramos. Logramos de 13.000 metros cúbicos por hectárea año bajar a 8.700 en kiwi. ¿Qué es lo que hicimos? Intervenimos en la última fase, acá.
Porque si ustedes ven las dinámicas están parecidas. Les recuerdo que la zona del medio es zona confort, arriba más saturado, abajo estrés. Acá regamos todos los días, pulsos de riego. Yo la verdad es que no lo podía creer. Bueno, veamos los resultados productivos, que es lo que interesa. Bueno, en consumo de agua, metros cúbicos, ya lo vimos, bajamos casi un 30% promedio. Estos son 2 años de estudio y vamos a completar el tercero este año. Las producciones, esto es todo Highwire Clon 8, prácticamente no tuvieron variación, los calibres muy similares, pero este indicador es brutal, o sea, de 300 litros por hectárea, por kilo de fruta producida, estoy en 200. Es una tremenda noticia. Y yo creo que acá hay un camino también interesante para aquellas zonas que las vamos a ver, que estén un poquito ajustadas en términos de agua. Vamos ahora al sueño del pibe. Yo siempre decía, me acuerdo, partí haciendo mis primeros mapeos en la universidad, entonces mostraba esto mismo, marcando cada planta con un color y todos los años había que hacerlo. Bueno, hoy día lo estamos viendo arriba. Esta es la tecnología Ceres. Aquí hacemos vuelos, 5 vuelos al año. ¿Y qué es lo que aprendimos de esta tecnología? Que mide, entre otras cosas, clorofila, índice foliar, termografía y estrés hídrico. En este caso, lo que ustedes están viendo es una foto de varios sectores, todo kiwi, del mes de noviembre, me parece, y posteriormente diciembre, o diciembre-enero. Hay una diferencia de 30 días. El azul son plantas sin estrés. Esta tecnología permite individualizar cada planta. La tenemos individualizada y ahora le vamos a conectar la productividad. Pero hoy día estamos con Ceres trabajando en algo que nos movió el piso. Aquí se ha hablado mucho que tenemos que producir fruta homogénea. Pero ¿qué nos pasaba? Que de repente uno veía que ciertos cuarteles teníamos zonas que estaban bajo cierto estrés, otras con mayor cantidad, y en un mes nos dimos cuenta que el problema era la homogeneidad en la distribución del agua. No era la lógica de riego, no era el caudalímetro, teníamos control de caudales. Era que finalmente nuestras válvulas de algunos sectores no estaban haciendo homogéneo. Y eso, la única manera es verlo, una secuencia en el tiempo y por lo menos 4 o 5 meses, una temporada. Ahora, aquí podemos ver también aplicaciones de materia orgánica, podemos ver estrategias de rizósfera, en fin. Por primera vez estamos mirando la planta y la estamos individualizando. Avancemos porque si me paso un poquito en el tiempo, Carlos, me disculpa, ¿ya? En este caso, nos permitió al transcurso del año mejorar mucho nuestra homogeneidad en los huertos. En polinización, como decíamos, cada vez estamos buscando la forma de hacer más eficiente y aquí les tengo una buena noticia, que la electrostática hoy día podemos decir que está bastante validada. ¿Y cuál es la gracia de aplicar polen con la electrostática? Ahí ustedes ven que logramos en estos ensayos productividades todas más que el testigo. ¿Cómo fue la actividad de la abeja? No fue mala. No fue mala. 0,5 abejas por metro cuadrado con 50% flor. Estamos dentro de. Así todo, tuvimos efecto y la mejor forma es con electrostática. Y aquí cuál es la buena noticia, porque el polen es caro, es tedioso. Nosotros decimos, oye, ojalá todos los productores trayeran polen, tuvieran sus machos. Es que aquí estamos hablando de dosis de 100 gramos por hectárea. Entonces tenemos ahí un desarrollo que hacer y lo queremos compartir con ustedes. Así que Hernán, yo creo que vamos por buen camino ahí con sus hectáreas de macho. Otra cosa fundamental, seguimiento nutricional. ¿Qué nos ha permitido el seguimiento nutricional? Ustedes saben que nosotros muchas veces capturamos tecnología afuera, entonces teníamos unos indicadores bien roñosos. ¿Cuánto análisis foliar hacíamos en la temporada? 1, enero. Bueno, con el seguimiento nutricional, a través del trabajo que ha hecho Raimundo Cueva y su equipo, hemos construido estándares foliares para nuestra realidad. En nitrógeno,
en potasio y en algo muy importante, cloruro. Durante muchos años se nos desfoliaban los kiwis, ¿no es cierto? Más de alguno se acordará. Bueno, esa cuestión que en algunos casos le llamamos el SIDA, no, síndrome de... ¿Cómo era, Matías? Síndrome de foliación anticipada. No, eran cloruro. Eran cloruro, era el muriato potasio, a veces sale, o a veces el mismo guano. Y eso lo demostramos. Bueno, y esto es maravilloso. Ahí están, para toda la concurrencia, un estándar por elemento desde los meses de octubre a abril. Es una referencia, un avance, pero yo escuchaba mucho de CESPRI, de Nueva Zelanda, está bien, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir pensando que vamos a ser como ellos? No, si tenemos que generar nuestra propia identidad. Y tenemos todo para hacerlo bien. Todo para hacerlo bien. Pasamos ahora a los huertos modernos, que voy a tomar algunas cosas que me las llevo, que ya la vieron, pero lo primero, y aquí se ha hablado mucho y me alegro que todos estamos de acuerdo que el kiwi tiene que tener una ecozona o un terroir kiwícola. Y para eso nosotros construimos ya hace 15 años esto a través de nuestros socios de fondos de inversiones, donde los estándares tienen que ser altos, administramos platas de terceros, ni más ni menos que fondos de pensiones, entonces no nos podemos equivocar. Formamos el sistema de gestión integrada en fruticultura. Lo primero tiene 3 patas. La primera pata es la construcción del activo que llamamos. Y para eso no nos podemos equivocar en esto. En la tesis de inversión. Si hoy día sabemos hacia dónde tenemos que llevar los kiwis. ¿Ya? Y esto parte cuando encuentro el campo, o ya tengo el campo y que es apto para kiwi, vienen todas las labores que son clave, especialmente preparación de suelo, diseño del sistema de riego, mapeo, etc. Y termina cuando pongo la última planta en el huerto. ¿Qué viene después? A todo esto, a propósito de plantas, déjeme pasar un avisito. No. Allá están las plantas de... No, a eso tenemos que llegar. Sí, pues tenemos que hacer planta terminada todo el rato. Sí, es que es otro mundo. Bueno, volvamos a la realidad. ¿Qué viene ahora? La construcción de la planta. Para construir la planta tenemos que tener claro que vamos a construir una planta, pues, ojalá para 20 años. Entonces no nos podemos equivocar y un concepto súper relevante es la homogeneidad del huerto. Empieza, ¿no es cierto?, cuando se ubica la planta en el lugar y termina cuando llego al CAPEX, al 50% del potencial productivo. Construí mi planta para el resto de la vida útil del huerto. Y después viene la construcción de la fruta, claro, ese es otro proceso, donde este es un ciclo anual, donde yo tengo que tener objetivos como estos, ¿no es cierto? Objetivos que me permitan apuntar a tener ojalá el 95% de fruta, en el caso del kiwi, de características CAT1 cilíndrico. Si hice bien lo anterior, es muy probable que llegue a esos estándares, porque lo que vemos hoy día, les repito, es una realidad productiva que está sustentada solamente por los precios actuales y porque hay buenos técnicos y buenos huertos todavía que se han mantenido en el tiempo. Y eso es el sistema integrado de gestión que tiene una ecuación productiva, que tiene un plan de labores, tiene un plan de cuenta, un plan comercial que es sostenible y que todo está agrupado en una data. La Elizabeth recordaba un poco esto de la data, clave. Si no, tenemos que ser ingenieros con mayúscula y agrónomos con mayúscula. Y de alguna manera, si somos técnicos, lo mismo, pero tenemos que tener data. Lo mejor es la data propia. Esto lo voy a... Creo que ya se dijo. ¿Podemos hacer kiwicultura en otros estándares? Sí, lo podemos hacer, pero es que quiero hacer un punto. No pensemos en $1, pensemos en 70 centavos, pensemos en que esto se va a apretar, se va a restringir. ¿Ya? Y tenemos que tener cuidado con las aguas y obviamente zonas de baja incidencia de heladas. Las heladas y las primaveras frías condicionan muchas veces la forma de la fruta.
Entonces volvemos al kiwi feíto. Hace ¿cuántos años? Desde el 2008 al 2010 hicimos un estudio maravilloso que lo bautizamos el holograma, porque era un holograma. Lo que ustedes están viendo ahí es una planta. Lo que ven hacia los lados son los brazos y lo que ven ahí es cada fruto. Este estudio duró 3 años y estudiamos 6 ecozonas. Y estudiamos, ¿no es cierto?, la materia seca, los sólidos finales, los sólidos iniciales, el calibre, en fin. Un trabajo donde participó por ahí Tomás Alvear, que lo veo, muchos colegas, y la verdad es que llegamos a una conclusión que sabíamos, pero que queríamos llevarla a los números. 2 ecozonas. Una ecozona fría. Antonio me comentaba, ¿no es cierto?, que su primer huerto lo plantó en Morsa, 60 hectáreas. Y otra zona muy privilegiada, que es Peumo. Cuando mirábamos nosotros los sólidos iniciales, ambas zonas llegaban a los sólidos iniciales de cosecha según parámetro. ¿Ya? Pero cuando empezamos a ver cómo era la materia seca de esa fruta, nos dábamos cuenta que no teníamos casi nada en una zona benigna bajo 15 y teníamos ya un 31% de la fruta que no llegaba. Pero los promedios, que ese es el problema, los promedios dan. Y aquí viene lo peor. Cuando veíamos los sólidos finales, el 76% de la fruta estaba bajo 11,5. Y en Peumo, el 98, 96 sobre 13. Esa es la importancia del terroir kiwi. Y eso en otras especies no se da tan marcado como el kiwi. Lo sabemos, ¿no es cierto? Porque esto lo estudiamos hace 10 años y lo demostramos. O sea, aquí no nos podemos equivocar. Por eso yo digo, esta es una oportunidad. Tenemos mucha información. Y yo creo que se vienen buenos tiempos. Para ir cerrando, creo que hoy viene el tiempo, Carlos, ¿no? Ya. No es que ahí dice 0. Ah, ya, bueno. Miren, ¿qué es lo que hicimos en diseño agronómico? Dijimos, oye, ¿cuáles son las labores más complejas del kiwi? Yo diría que una de las más complejas es la amarra. Nadie quiere amarrar kiwi. ¿Por qué? Porque no, en la mañana es frío, porque además para hacerlo bien hay que hacerle una vuelta. Bueno, invirtamos los alambres. Entonces dijimos, en una plantación de 4x2, yo quiero más o menos cargadores cada 30 centímetros, invertimos los alambres, me calzan 6 alambres que van invertidos. Lo otro que hicimos fue, bajemos el brazo, ¿no es cierto? Lo hicimos con Trio Fruit, con Nachito, hicimos una prueba, anduvo perfecto, bajamos el brazo, entonces eso facilitaba mucho la posición del cargador en la amarra. ¿Qué otra cosa más dijimos? Oye, ¿cuál es uno de los problemas que tiene el kiwi? Tiene mucha bacitonía, por ende, esta zona, dejémosla ciega y montemos un brazo unilateral de manera que el brazo llegue hasta acá con cargadores y esta zona pelada. De esa forma equilibramos más la planta hacia adelante y tenemos más homogeneidad en el material. Bueno, ¿qué más hicimos acá? Nos preocupamos de hacer una buena plantación, ojalá si vamos a plantar planta injertada, terminar la plantación en octubre. Este es un huerto que hoy día está produciendo la tercera hoja 22.000 kilos, 25.000 kilos. Y evitamos, como les decía, esto, que es la amarra tradicional, que no queda bien, que es costosa, y todos felices. Esos son nuestros proyectos con todo lo que he hablado de la construcción del activo, etcétera, y que de alguna manera nos están evitando mano de obra y de alguna forma mejorando la productividad. Miren, nosotros estamos convencidos que tuvimos un golpe de suerte, porque hace 15 años, a través de los proyectos que hicimos en Yintao, nosotros como compañía llegamos a tener 90 hectáreas de kiwi amarillo. Trajeron la familia Alpane, ¿no es cierto?, trajo el Yintao y venía
un patrón clon 8. Patrón del amarillo, porque la verdad es que en ese minuto lo que queríamos era plantar amarillo. Bueno, nosotros se nos murió un huerto, varios huertos en realidad, pero uno de ellos estaba sobre clon 8 y la verdad es que esto motivó a que redescubrimos el clon 8, que es un ecotipo de Highware, pero dijimos, bueno, en Italia está súper probado. Nosotros hace poco fuimos con la gente en NAN a Mar del Plata. Oye, Mar del Plata, si no fuera por el populismo, es un tepuki. La verdad es que tiene unas condiciones muy interesantes para producir kiwi, pero no crecen porque no tienen estabilidad económica. Bueno, el 100% o el 98% era clon 8 y la fruta era increíble. ¿Qué es lo que más llama la atención de este clon? Que es más cilíndrico. Y también dijimos, oye, ¿y cómo es el tema de la PCA? Este año tuvimos daño en PCA, tuvimos ataque en botones, todos los años estamos ahí con las flores. Bueno, encontramos estadísticamente diferencia. Vamos a volver. No. Ah, ya, ahí está. Ya. Encontramos diferencias estadísticas en la incidencia y severidad de PCA. Se observó una menor incidencia y menor severidad en clon 8 que Highware. Este estudio, que lo estamos realizando con la familia Ruitor, es un huerto. Es 1,5 hectáreas clon 8, 1,5 hectáreas Highware, plantada el mismo año, el mismo manejo. Esto es súper interesante y eso es lo que uno ve en la práctica, en la observancia, lo ve. Pero esto me gustó más. Cuando empezamos a analizar la productividad, en general los dos te producen más o menos lo mismo, pero hay una diferencia súper relevante. ¿Qué es lo que uno ve en la práctica? Esto. Si queremos tener mejor fruta, tenemos que apuntar a fruta más cilíndrica. ¿Por qué marca un 68 y un 82? Esa fruta en packing, corrígeme Felipe, dio el 85 Cat1, pero el Cat1 mentiroso, ¿no es cierto? ¿Para qué estamos con cosas? Pero nosotros medimos bajo los estándares neozelandeses para decir, bueno, ¿hay diferencia? Hay diferencia. Y súper relevante. Este estudio concluye en 2 años más, así que tenemos más que mostrar. Y en los compost es impresionante cómo podemos mejorar desde el inicio la capacidad radicular de la planta. Muchas veces miramos hacia arriba y miramos los brotes, la fruta, pero lo que nosotros tenemos que cosechar son raíces, de ahí parte todo. La raíz, el cerebro de la planta, produce hormonas, promotor de crecimiento, absorbe nutrientes, agua, una raíz más eficiente, los riegos son más eficientes, en fin. Y lo que viene, las mallas, hay por ahí unos empresarios que están trabajando ya bajo un sistema de malla filamentosa porque tenemos que convivir con el estrés los próximos años, no sé, y creo que es algo que tenemos que retomar. Esa es nuestra curva para finalizar de producción. No es algo que la tenemos en la mente, no. Estos son datos de los huertos que están bajo este sistema, plantados a 4x2. Estamos sobre 50 toneladas y obviamente si llegamos a producir en los huertos antiguos de 25, 30 años, 40, 45 toneladas, con mayor razón tenemos que pensar en esos números. Bueno, si me permiten también, yo hace un tiempo tuve una pérdida muy grande y dije, bueno, ¿cómo puedo vivir con el dolor? Y formé una viña que se llama Viñedos James, que es 100% beneficencia a nuestra corporación. Nosotros tenemos una corporación, nos dedicamos a la problemática de los niños en la calle, 25 años y hemos tenido muy bonitos resultados. Así que creo que producir fruta no es solo eso y sé que muchos de ustedes también están comprometidos con el bienestar de las personas y mejorar este país. Muchas gracias. Ya.
Tú en 30, ¿no?